Gracias, Enrique. Enrique, hay posibilidad de negociar con el chavismo para conseguir limitados objetivos, algo muy interesante, Enrique. Nuestro próximo presentador es panelista, es alguien que tiene nombres muy presidenciables. Kennedy Bolívar. Depende dónde te postules. Kennedy Bolívar es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, y adelanta estudios de filosofía en la misma universidad, faltándose solo la tesis de grado. Fue dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela, llegando a ocupar el cargo de consejero estudiantil en la Facultad de Derecho y de secretario de la Federación de Centros Universitarios y de presidente del Centro de Estudiantes en la Facultad de Filosofía de la UCB. Fue presidente del Sindicato del Poder Judicial en Caracas, fue coordinador juvenil de la Mesa Mesa para la Unidad Democrática en Miami, es miembro del Comité Mundial de la Internacional de Servicios Públicos de la Organización Internacional del Trabajo, es miembro del equipo de Derechos Humanos de la Alianza Sindical de las Américas y es responsable internacional de la Junta Patriótica, Estudiantil y Popular de Venezuela. Kennedy, ¿tú dónde vives? Kennedy vive acá en Miami y es de alguna forma el representante de la generación más joven. Damas y caballeros, mi placer es presentar a Kennedy Bolívar. Me perdonan, a mí el tamaño no me ayuda. Bueno, primero que nada quiero agradecer a los organizadores de este evento, saludar a Gonzalo Aguerrevere por esa iniciativa y a los panelistas que nos acompañan. De verdad voy a hacer una exposición bastante humilde y penosa después de ver pasar por acá personajes como el señor Patterson, como el señor Rafael Poleo, que por cierto mi exilio en algún momento se lo debo al Nuevo País cuando denunciamos los casos de corrupción del Poder Judicial y que el Nuevo País nunca cayó la corrupción en Venezuela dentro del Poder Judicial. A su hija, por cierto, Patricia Poleo, que también le agradezco mucho, que nunca callaron la verdad de lo que estaba sucediendo. Y por esas razones se me acusó a mí de ser colaboracionista de algunos agentes acá en el imperio, cuando ni siquiera conocía al señor Rafael Poleo, por cierto. Al señor César Vidal, yo creo que no hay que aportar más nada al análisis del tema del diálogo, ni filosófico, ni político. Gracias también al señor Fleischmann y al señor Carlos Sánchez Berzaín, que nos acompaña. Yo primero que nada quiero agradecer también esta oportunidad porque nos permite fijar una posición a una nueva generación y a una generación que yo no soy tan de esa generación, pero que me siento identificado plenamente. Y me siento identificado precisamente porque creo que Venezuela debe avanzar a esa nueva generación poderosa, con un nuevo sistema político, con una nueva forma de hacer política y que además le permita, sobre todo, implantar un régimen democrático en Venezuela, que es lo que necesitamos. Y como el tema se trata del diálogo, quiero hacer la siguiente reflexión. ¿El diálogo es necesario en política? Evidentemente que sí. No solamente porque el diálogo es un tema de ejercicio grupal, sino también que además enriquece a las partes. Ahora bien, ¿se hace política en Venezuela actualmente? ¿Se dialoga en Venezuela actualmente? ¿Es Venezuela un régimen democrático para dialogar? Entonces allí es donde yo quiero entrar a reflexionar. En Venezuela actualmente hay 5 poderes públicos, como todos los conocemos: el poder moral, el poder electoral, el poder judicial,
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Legislativo que no legisla, un poder que no produce leyes, un poder que tiene una deuda social con la sociedad venezolana, con leyes de importante trayectoria, un Poder Ejecutivo que además asume las funciones del Poder Legislativo cuando sabemos que, además de eso, a través de una ley habilitante es quien legisla en Venezuela, un presidente que cumple funciones en el Poder Ejecutivo que no realmente sabemos que no hay políticas de ningún tipo para generar en Venezuela calidad de vida o por lo menos generar una estabilidad democrática ante las instituciones y ante la sociedad venezolana. Un Poder Judicial, por cierto, que conoce muy bien la doctora que nos acompaña acá, Gisela Parra, quien fue directora, presidente del Consejo de la Judicatura, y un Poder Judicial que yo también conozco porque fui presidente de ese sindicato, que fue destituido después al tercer día de haber ganado las elecciones sindicales, por cierto, con una diferencia del 70% al chavismo, y que recuerdo que desde el año 2002, exactamente, 2002-2003, fueron los últimos procesos o los últimos concursos de oposición que se hicieron en Venezuela con jueces. Todos los jueces venezolanos actualmente son provisorios, en su mayoría en un 85%. Pero además son jueces provisorios y son personas activistas del gobierno venezolano o del régimen venezolano, simpatizantes del chavismo, es decir, tenemos un Poder Judicial que no administra justicia, pero que además de eso lo que hace es, de alguna manera, jugar como un brazo para encarcelar, para enjuiciar a todo lo que es la disidencia en Venezuela. Un poder moral, por cierto, que no tiene, que ya tenemos más de 2 años sin Contralor General, que lo ocupa la Contraloría General de la República y pertenece al poder moral, una fiscalía que sabemos cómo actúa y que además yo no voy a hacer ya definiciones y no quiero entrar en adjetivaciones con respecto a esta señora. Un poder electoral, que ya lo hemos visto, que sabemos las funciones que cumple y que efectivamente deja mucho que desear, con unos presidentes y unos rectores del poder electoral que efectivamente son afectos al gobierno venezolano. Dialogamos nosotros con un gobierno el más corrupto de la historia. Estamos dispuestos a dialogar con un gobierno que hoy por hoy falsea con el diálogo, como lo decía, que es una forma además de vestirse de demócratas, como lo decía muy bien el señor César Vidal. Dialogamos nosotros con un gobierno que en la historia política de Venezuela no ha habido casos de corrupción sin precedentes como los que actualmente hemos tenido desde que llegó Chávez al poder y que hoy encabeza Maduro. Casos como, por ejemplo, el Central Azucarero en Barinas, de donde soy, por cierto. Casos, por ejemplo, como el del maletinazo con Guido Antonini. Casos, por ejemplo, como el de Yaramendi, Plan Bolívar 2000. Casos como, por ejemplo, el tema del caso Micabú, que fue uno de los que donde estaba vinculado el señor Luis Miquelena y que Chávez salió defendiéndolo como si, alabándolo y diciendo que era como un padre para él. Casos como el de Maclé, por cierto. Dialogamos nosotros con un gobierno que lo han catalogado hasta de narcogobierno. Dialogamos nosotros con un gobierno que hoy por hoy sabemos que lo que hace es juicios sumarios con la finalidad de encarcelar y venir y con finalidad única y fin último de callar a la disidencia en Venezuela. Dialogamos nosotros con un gobierno donde una mesa de la unidad, donde un grupo de la mesa de la unidad se sienta con un gobierno a dialogar, mientras que un líder de oposición importante para Venezuela como es Leopoldo López está preso. Dialogamos nosotros con un gobierno que, por ejemplo, mete 2 alcaldes presos de manera sumaria, además, violándole el derecho a la defensa,
consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 2 alcaldes que fueron electos por la voluntad popular. Entonces, dialogamos nosotros con un gobierno que viola derechos humanos y que hasta el día de ayer habían más de 2.562 detenciones, entre esas 147 menores de edad. Dialogamos nosotros con un gobierno que tiene más de 500 torturas según el Foro Penal Venezolano y que las únicas que se conocen, porque la gente tiene miedo de ir a denunciar, son 80 casos de tortura. Tortura sin precedentes también, porque aquí debemos recordar que en Venezuela la tortura siempre ha existido y para nadie es un secreto, y la corrupción también, por cierto, y eso no lo inauguró Chávez. Pero que también nosotros debemos reconocer que este es un sistema que ha copiado un modelo de tortura específico que lo hemos visto en Cuba. Es decir, son torturas que vienen bajo la influencia de todo lo que es el G2 cubano y que para nadie es un secreto. Este es un gobierno que nunca va a querer diálogo y no va a dialogar, ni ahora ni en el futuro. Este es un gobierno que está ganando tiempo, que no va a reconocer que hay una protesta en la calle, que no va a reconocer que hay unos estudiantes en la calle, una juventud que pide libertad, democracia y justicia. ¿Hay una oposición en Venezuela? Claro que la hay, y las vemos en las colas de los supermercados todos los días, y las vemos reunidas en las puertas de las morgues en Venezuela, porque Venezuela es un charco de sangre todos los fines de semana, donde mueren entre muchachos de 16 y 25 años. Estamos dispuestos a dialogar nosotros con un gobierno criminal, además, porque esto no tiene ningún otro nombre. Esto es un gobierno criminal. Y los cubanos saben mejor de eso que nosotros. Y las dictaduras que hubo en Venezuela cometían aberraciones, pero las aberraciones de esta dictadura que tenemos en Venezuela hoy, yo le diría neodictadura, porque la gente muchas veces no entiende que la dictadura actual en Venezuela no es la típica dictadura donde un militar viene, da un golpe de Estado y asume el poder, sino que estos vinieron por los mecanismos democráticos y rompieron el esquema democrático con una constituyente y hoy se encuentran gobernando, además, por los esquemas democráticos, con una apariencia de democracia, y que ellos alaban que, bueno, como van a elecciones, ellos son gobiernos democráticos, y eso es el cuento que le tienen al mundo. En Venezuela no hay diálogo, en Venezuela es una convalidación a todos estos actos atroces, y que por eso la posición firme de una juventud que está en la calle, en la cual yo estoy activamente participando porque creo que vengo de esa generación y vengo, además, me siento solidario, ¿cómo no ser solidario con compañeros en los cuales hemos luchado desde la universidad, desde los sindicatos? Todas las noches nos reunimos personas como, por ejemplo, John Goycochea, Roderick Navarro, que por cierto ayer fueron nombrados por la lista del otro criminal de ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres, con Nixon Moreno, que sabemos que fue un líder estudiantil en Venezuela, exiliado político en Panamá, tratando de colaborar en todo lo que podamos desde el exilio, desde el exterior, y gracias también a toda esa comunidad cubana y de otros países que han colaborado mucho con nosotros. Entonces, los estudiantes, y hablo de los estudiantes porque fueron los primeros que comenzaron las protestas en la calle, que ya no es una protesta estudiantil, sino es una protesta que efectivamente se ha sumado un grupo de jóvenes, inclusive jóvenes de educación media, que entre 16, 15, 16, 17 años, ya les comenté que hay 147 detenciones de menores de edad hasta el día de ayer. Nosotros no estamos dispuestos a dialogar siempre y cuando no se reconozcan las condiciones que estamos exigiendo a un gobierno en el cual sabemos nosotros que es el peor gobierno de la historia.
que es un gobierno que no respeta y que no reconoce una oposición. Nosotros se nos cataloga de pitiyanqui, de fascista, a nosotros se nos cataloga de escuálidos, a nosotros se nos cataloga de golpistas. Ellos son demócratas del 4 y del 27 de febrero, del 4 de febrero y el 27 de noviembre. Entonces, nosotros no vamos a dialogar hasta que no veamos unas condiciones claras, con una administración de justicia clara, transparente, que enjuicie y que le muestre al país, así como van a mostrar en cualquier momento los que asesinaron a Eliezer Otaiza, y cuidado si no van a utilizar esto para seguir persiguiendo a la oposición y a los líderes de la oposición, así como pretenden ellos mostrar a quienes cometieron este vil asesinato. Nosotros también exigimos que a Basilda Costa se le haga justicia, a Daniel Tinoco se le haga justicia, a Génesis Carmona se le haga justicia. Se le haga justicia a esos jóvenes que murieron y se le haga justicia además a esas familias, a esos hogares que en Venezuela los días lunes amanecen enlutados producto de una inseguridad galopante en Venezuela. Entonces, nuestra posición siempre va a ser clara y nosotros vamos con un solo fin: quebrar el sistema político venezolano, porque bajo las condiciones en las cuales estamos, nosotros sabemos que no vamos a poder gobernar el país. Y para cerrar, voy a cerrar con una frase de Poleo que me gustó muchísimo, del señor Poleo: con el perdón de los dialogantes, el diálogo vendrá después. Muchas gracias.